En el año 1854, el Beato Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Unos años antes, en 1830, en el convento de la Rue de Bac en París, la Santísima Virgen se le aparece a una hermanita de la Caridad, a Sor Catalina Labouré, y le pide que acuñe una medalla, la que después va a ser conocida como la medalla milagrosa, y le pide que en esa medalla ponga la frase: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos». Entonces, pues, en 1830, la Virgen de alguna manera se anticipa a la proclamación dogmática de 1854. Pero 4 años después de la proclamación del dogma, se producen las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes en un pueblecito también de Francia, a una joven campesina que se preparaba para hacer su primera comunión, era analfabeta, llamada Bernadette Soubirous. Precisamente el 11 de febrero de 1858 comenzaron las apariciones, que fueron 28 apariciones, en la gruta de Massabielle, en las afueras de la ciudad de Lourdes, en Francia. El Papa Pío IX, el que había proclamado el dogma de la Inmaculada, autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Santísima Virgen María en Lourdes en el año 1862, unos 16 años antes de la muerte de la vidente Bernadette Soubirous, que después se hizo religiosa y que fue proclamada santa por el Papa Pío XII el 8 de diciembre de 1933. Desde las apariciones, mucha gente se hizo presente, se dieron milagros ahí en la gruta de Massabielle. La Virgen hizo brotar una fuente y esa agua para muchos ha tenido poderes milagrosos. Muchísimos enfermos han sanado llegando a Lourdes, bebiendo del agua o incluso bañándose en la piscina que hay ahí en Lourdes, en las aguas de esa gruta, de esa fuente surgida pues durante las apariciones a Bernadette Soubirous. Por supuesto, en aquel entonces la prensa y todo hicieron el asunto, y algunos escépticos negaban que hubiera milagros, negaban que hubiera apariciones, pero el Señor ha ido confirmando esa presencia de Nuestra Señora a partir del 11 de febrero de 1858. Precisamente por la gran cantidad de curaciones, de sanaciones que hay en Lourdes, bueno, pues la Santísima Virgen ha sido proclamada recientemente como la patrona de los enfermos, porque muchos acudimos a su intercesión para pedir la recuperación de nuestra salud. Hay un caso muy interesante que tiene que ver con las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. El doctor Alexis Carrel, que nació en Lyon, en Francia, en junio de 1873, era un eminente biólogo, médico, investigador, científico, eugenista y escritor.
nada menos que Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1812. Sabio, sabio por los cuatro costados, pero ateo, no creía en Dios. Y resulta que oyó de los milagros que ocurrían en Lourdes y sabía que habían curaciones ahí, pero decidió desenmascarar las patrañas de los curas. Y como era un hombre caritativo, dispuso irse a trabajar al hospital de Lourdes, pero no precisamente para avalar los milagros, sino todo lo contrario. Mire, si no era porque se trataba de una curación psicosomática, o sea, enfermedades que vienen de la mente y que igual se curan, pues tal vez era por algunas medicinas que habían tomado antes, por algún tratamiento. Mire, él encontraba pretexto para decir que eso no era milagro, ¿sí? Pues resulta que para su entendimiento científico, él decía que el milagro es un absurdo, porque es algo que no se puede probar científicamente. Mire, eso les pasa a muchos racionalistas. No creen, por ejemplo, en la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. ¿Y por qué no creen? Pues porque la hostia no cambia de forma. Y si usted examina una hostia consagrada, va a ver que lo que hay ahí es harina con agua, es pan. Pero nosotros creemos en la transubstanciación. Esto quiere decir que sin cambiar la apariencia, cambia la sustancia. Y entonces, aquello que sigue teniendo apariencia de pan o apariencia de vino, por las palabras de la consagración que Jesús le ordenó a sus apóstoles repetir, se convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús. En otra ocasión, en otro programa, vamos a platicar de los milagros eucarísticos, porque miren ustedes, es una cosa de nunca acabar. Hay pruebas tangibles de esa presencia real de Jesús. Pues para el doctor Carrel, un milagro era una cosa absurda. No se podía probar la intervención divina en la curación de una persona. Y entonces por eso fue que decidió, bueno, me voy a dedicar a aclarar todas estas causas de los fenómenos que dicen que ocurren en Lourdes. Resulta que en un viaje en tren hacia Lourdes, se encontró con el padre Oliver, que era el subdirector de la peregrinación, gente que iba a Lourdes en busca de un milagro. Y entonces en el viaje, el padre Oliver le encargó especialmente el cuidado de una paciente en estado sumamente delicado, al grado de temer un desenlace fatal durante el viaje. Padre Oliver le dijo, mire, aquí ve esta muchacha con su mamá que quiere ir a Lourdes, pero mire cómo está, quién sabe si llega. Y entonces el doctor Carrel pues se hizo cargo de la paciente, ¿verdad? Dice, ahí va una joven que me ha recomendado especialmente. Y entonces, después de haberla examinado, el doctor la encontró tan débil que expresó que no había mucha esperanza para esa joven. Al llegar a Lourdes, María Ferrand, así se llamaba la muchacha, iba agonizando.
Y por supuesto la metieron al hospital. Y bueno, pues el doctor Carrel, bueno, esperemos, ahí sí que esperemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Pero la mamá de María Ferrand dijo, miren, yo traje aquí a mi hija para llevarla a la gruta y para bañarla en la piscina, para que la Virgen la sane. El doctor Carrel le dijo, mire señora, con este frío, sacar a María Ferrand del hospital es exponerla a una muerte inminente. Si usted la quiere sacar, problema suyo, pero me firma aquí que yo le advertí que la muchacha iba en estado agónico y que era contraindicado meterla en el agua de Lourdes. Pues la mamá le dijo, pues miren, doctor, le dijo, yo a eso vine, así es que permítanme con mucho gusto, voy a firmar. Bueno, firma la orden y sacan a la muchacha y como les cuento, casi en estado agónico, la van y la meten a la piscina de Lourdes. El resultado fue que inmediatamente se puso cianótica, es decir, se puso morada, pues. Pero fíjense ustedes que ahí empezó poco a poco su curación, al grado que cuando salió de la piscina estaba perfectamente sana. El doctor Carrel, por supuesto, pidió la opinión de otros médicos y junto con otros doctores, el doctor Journet, el doctor Guyot, pudieron comprobar que María Ferrand tenía los pulmones más sanos que habían visto en su vida. Esto, por supuesto, puso al sabio entre la espada y la pared. Una tremenda lucha se libró en su espíritu. Seguía sin comprender la existencia de Dios, pero las pruebas eran tangibles y se maravillaba como otros grandes científicos, Pasteur, Newton y otros más, que habían logrado conciliar la fe con la ciencia al descubrir la grandeza del Creador. Por cierto, cuentan que en una universidad uno de esos profesores pues que se la llevan de modernistas y de ateos, ¿verdad? Les preguntó a sus alumnos, usted les dijo, ¿existe el mal? Pues contestaron todos, pues sí, claro que existe. ¿Y Dios es el creador de todas las cosas? Por supuesto, Dios es el creador de todo, del cielo, de la tierra y de todo. Entonces, si Dios es el creador de todas las cosas y el mal existe, Dios es el creador del mal. Y entonces, técnicamente, si Dios es el creador del mal, Dios es intrínsecamente malo. Todos se quedaron así, pues, sorprendidos, pero había un muchacho, el pelo alborotado, al final levantó la mano. El profesor le dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, le dijo, claro que sí, haga la pregunta. El profesor le dijo, ¿existe el frío? Por supuesto, le dijo, ¿cómo no va a existir el frío? ¿No ve que estamos todos enchamarrados, pues? Y entonces aquel le dijo, profesor, perdone, el frío no existe. Lo que existe es el calor, porque el calor es medible.
podemos decir que estamos a tantos grados de calor. No importa si son sobre cero o son bajo cero, pero se puede medir el grado de calor. Entonces, a la ausencia de calor es a la que nosotros le hemos dado el nombre de frío, pero el frío en sí no existe. Y lo mismo pasa con la luz y la oscuridad. La oscuridad no existe. Existe la luz porque la luz es medible. Se puede medir la intensidad de la luz y a la ausencia de luz le llamamos oscuridad. Entonces, Dios creó el bien. Dice la Biblia que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Es cuando nosotros nos alejamos de Dios, que dejamos por un lado al Señor, cuando caemos en la maldad. Entonces, Dios no creó la maldad. Maldad es la ausencia de Dios. Y usted le dijo, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? Albert Einstein, para servirle, profesor. Pues resulta que lo mismo le fue pasando al pobre doctor Carrel. No entendía, pero viendo sana a María Ferrand, se encontró en la Basílica de Lourdes y mientras reinaban los cantos y las voces del Ave María, se encontró sin saberlo pronunciando esta oración: Señor, creo en ti. Respondiste a mi súplica con un milagro resplandeciente. Todavía estoy ciego frente a él. Todavía dudo, pero el gran deseo de mi vida es creer. Creer apasionadamente. Bajo la honda prevención de mi orgullo intelectual, persiste un oculto anhelo. Ay, todavía no es más que un sueño, pero el más encantador de todos. El sueño de creer en ti y el de amarte con el espíritu resplandeciente de los hombres de Dios. El doctor Alexis Carrel, hasta su muerte, fue uno de los grandes propagadores de los milagros de Lourdes. Dedicó su vida a dar conferencias, ahora probando por A más B, ¿verdad?, que en Lourdes sí habían milagros. Entonces, esto, la conversión del doctor Carrel, para mí, ese es el verdadero milagro. Ahora, voy a decir algo. Hay dos tipos de personas en contra de los milagros. Unos son los racionalistas, que como el doctor Carrel, que como otros que se la llevan de científicos, no creen y niegan todo milagro, hasta los milagros de Jesús los terminan negando. Pero también hay otro grupo. Estos se llaman los milagreros. Es decir, los que para creer quieren ver un milagro. Ah, bueno. O sea, ¿cuántas personas andan buscando los milagros de Dios? Pero no al Dios que es capaz de hacer milagros. Yo puedo darles testimonio, ya se los he dado, del milagro que el Señor hizo en mi vida de levantarme del infarto. Yo puedo contarles, bueno, escribí un libro que se llama Yo sí creo en los milagros, con testimonios precisamente de hechos que yo considero milagrosos. Pero para el que cree, los milagros no son necesarios. La fe es suficiente
para confiar en el amor y en la misericordia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, bueno, esto es una lección para nosotros. Hay gente que a todo le llama milagro. Sí, resulta que una mancha que apareció por la humedad en la pared y que les parece en su imaginación parece la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, y empiezan a pegar gritos, milagro, milagro, y empieza a llegar gente y empiezan a pedir ofrendas, y bueno, se vuelve un problema. Todo. Hay gente que, como les dijera, que incluso se adueñan del poder milagroso de Dios. Yo no dudo que cuando nosotros oramos se puede producir un milagro. Yo no dudo de que cuando nosotros nos encomendamos a Dios, el Señor responde, y responde con hechos precisos. Son milagros. Pero también puedo decir que no todo lo que brilla es oro, y entonces hay quienes más bien andan cayendo por ahí en que si esto es milagro, que si aquello es milagro, y resulta que basan su fe en los hechos extraordinarios. Para mí, la fecha del 11 de febrero, Día de Nuestra Señora de Lourdes, tiene un significado muy especial. El 11 de febrero de 1939, contrajeron matrimonio en el santuario de Guadalupe mis papás. Y el 11 de febrero de 1971 era día jueves, mi matrimonio civil, que para la gloria de Dios duró 52 años. Así es que siempre he sido y siempre seguiré siendo devoto de Nuestra Señora de Lourdes. Confío en la misericordia de Dios, que ha hecho ya milagros en mi vida y que puede seguirlos haciendo, pero no necesito hechos extraordinarios para mantener viva esa fe que late en mi corazón y que me hace creer que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios es bueno.